Israel en Egipto. Génesis y anticipo apocalíptico. El libro del Génesis comienza la Biblia con la historia de nuestros orígenes, del sistema solar y del universo en general. Afirman los orígenes diciendo que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Si por Apocalipsis, que significa revelación, se entiende en la jerga popular un cataclismo planetario que es seguido por un final eterno y feliz, vemos esa característica también ya en miniatura en el mismo primer libro de la Biblia. Hay un diluvio universal que destruye la tierra, del que se salva solo un pequeño grupo, Noé y su familia, con una representación especial de las especies que Dios creó y que entró en el arca. Pero el resultado de esa primera catástrofe fue desastroso, porque lo que Noé vio después del diluvio fue una tierra desolada, aunque con brotes que comenzaban a aparecer por todos lados. La vida recomenzaba, pero no aún en un segundo Edén. Y esa destrucción masiva iba a pasar a ser una ilustración de la catástrofe final que vendría ya no por agua, sino por fuego. Pero vayamos a los dos últimos capítulos del Génesis. La mirada está puesta en el futuro, en la promesa divina de la herencia que prometió a Abraham, Isaac y Jacob, y que sus descendientes debían hacer suya. Allí vemos en miniatura la promesa mayor del segundo Edén con el que termina la Biblia después de la destrucción de este mundo. Más allá de la tierra de Palestina, donde Dios promete morar en medio de su pueblo, están la tierra nueva y los cielos atmosféricos purificados que Dios se propone recrear para siempre y así cumplir su propósito de morar eternamente en medio de su pueblo. ¿Cuáles fueron las diferentes bendiciones y maldiciones que Dios adelantó para con sus hijos? Rubén, el primogénito, había cometido un grave pecado. Se había acostado con una concubina de Jacob y como resultado perdió su derecho a la primogenitura. Nunca ascendió la tribu de Rubén a una posición eminente en Israel. No fue tan numerosa como la de Judá, la de José o la de Dan, y se contó entre las primeras que fueron llevadas en cautiverio. La primogenitura pasó a José con una bendición especial. Jacob adoptó sus dos hijos como suyos para recibir doble porción en la herencia, esto es, 2 tribus entre las 12 de Israel. En el trato cruel hacia su hermano José, nos dice el libro Patriarcas y Profetas, Simeón había sido el instigador y actor principal. Junto con Leví, se habían unido en su crueldad contra los siquemitas y también habían sido los más culpables en la venta de José. Ambos iban a ser esparcidos en Israel. En el censo que se hizo antes de la entrada a Canaán, la tribu de Simeón resultó la más pequeña. Moisés en su última bendición no aludió a Simeón. Al establecerse en Canaán, esta tribu recibió solo una pequeña porción de la parte de Judá y las familias que después se hicieron poderosas formaron distintas colonias y se establecieron fuera de las fronteras de la Tierra Santa. Leví tampoco recibió herencia, excepto 48 ciudades diseminadas en diferentes partes de la tierra. En el caso de esta tribu, sin embargo, su fidelidad al Eterno, cuando las otras tribus apostataron, mereció que fuera apartada para el servicio sagrado del santuario
y de esa manera la maldición se trocó en bendición. Esto nos muestra que, aunque padezcamos algunos males a causa de nuestros pecados, un acto posterior de gran fidelidad a Dios puede cambiar el surco de la maldición. Pero la mayor bendición que beneficiaría al mundo provendría de Judá. Fue él quien se ofreció al gobernador de Egipto para quedar como esclavo de por vida con el fin de salvar a su hermano Benjamín y aliviar el dolor de su padre. Dijo Jacob bajo inspiración divina: no será quitado el cetro de Judá y el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, el pacificador, de allí viene la palabra Shalom, y a él se congregarán los pueblos. Así Dios anticipó que el Mesías Redentor del mundo provendría de Judá, tribu a la cual concedería el cetro del reino. De allí vino David, y de David provino Jesús, el Hijo de Dios mismo, el Salvador ante el cual todos los pueblos de los redimidos iban a juntarse. Se lo llama Shiloh, pacificador. Así como Israel significa el que lucha con Dios y vence, así también Shiloh, uno de los nombres aplicados al Mesías venidero, establecería la paz entre Dios y su pueblo. Dijo el profeta Isaías: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Isaías 9, versículos 6 y 7. Y Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14, 27. En la herencia prometida a los hijos de Jacob, vemos que la bendición no es la misma para cada uno de ellos. Algunos reciben mayor bendición que otros, en correspondencia con los hechos de su vida. Y aunque Dios redime y permite a todos formar parte de esa herencia, se ve ya veladamente el principio sobre el que Dios insiste más tarde de pagar a cada uno según fuese su obra. En la parábola de los talentos, Jesús reveló ese principio. Al que más reprodujo lo que se le confió, más se le dio. Los que han sido escasamente útiles en el mundo recibirán una recompensa proporcional a sus obras, nos escribe Elena de White. El Señor tiene una gran obra que ha de ser hecha y Él recompensará en mayor escala en la vida futura a los que presten un servicio más fiel y voluntario en la vida presente. Está en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro. Así como hay bendiciones por un acto significativo de fidelidad, así también hay maldiciones por un acto rebelde que se perpetúa en la descendencia. Lo vemos también en el caso de Caín y de otros pueblos que se manifestaron hostiles para con el pueblo de Dios. En algunos casos, según la Biblia, esos actos malévolos se perpetúan por 3 o 4 generaciones. En otros por 10 generaciones. Y en algunos casos el endurecimiento de la descendencia no se cura más. Pero la misericordia de Dios se manifiesta para millares que aman a Dios y guardan sus mandamientos sin importar de dónde provengan. Deuteronomio 5, versículo 10. Jacob pidió que su cadáver fuese enterrado en la tierra prometida, y sus hijos cumplieron con su pedido, yendo con un séquito impresionante de gente al lugar donde habían sido enterrados Abraham e Isaac
con sus esposas respectivas e incluso Lea, la esposa de Jacob. José pidió también más tarde que su cuerpo fuese llevado a esa tierra de la cual Dios había jurado dar a sus padres. Y manifestó su fe en que Dios iba a volver su familia a la tierra prometida en el futuro, pidiendo que su cadáver fuese llevado a ese lugar cuando Dios los hiciese volver. Con eso manifestó su fe en que Dios iba a cumplir con su promesa. Dijo: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Génesis 50, versículos 24 y 25. En los cementerios de muchos países de la tierra, hacia donde muchos misioneros adventistas se dirigieron para compartir el último mensaje de advertencia al mundo, hay tumbas que llevan su inscripción. Dieron su vida por los habitantes de ese lugar. Otros prefirieron ser enterrados cerca de sus familiares. Aunque Elena de White murió en California, su cadáver fue llevado a Battle Creek para descansar junto a su esposo, quien había muerto algunas décadas antes. Y las inscripciones de muchas tumbas adventistas tienen versículos bíblicos que testifican de la fe que los animó durante toda su vida. Esperan ser trasladados no con su cuerpo muerto a la Canaán celestial como Jacob y José en la Canaán terrenal, sino con un nuevo cuerpo completamente transformado y glorificado a la imagen de la gloria del cuerpo del Hijo de Dios. Filipenses 3:21. ¿Cuántas tumbas se abrirán en ese día final? Después del último cataclismo de este mundo, para ir a morar a la patria prometida, a la casa del mismo Padre Celestial, de quien toma nombre tanto la familia terrenal como la celestial, nos dice el apóstol Pablo en Efesios 3:15. Los que se identificaron con esa patria futura confiando en las promesas divinas, formarán parte del séquito triunfal que se introducirá en la ciudad eterna del gran Dios del universo. Pero muchos que abandonaron esa familia humano-terrenal quedarán para siempre en este mundo, para ser destruidos con todas las obras humanas cuando Dios cree nuevos cielos y tierra nueva, haciendo que lo primero quede relegado a un eterno olvido. Querido hermano y hermana que estás escuchando este comentario que culmina la historia del Génesis, hay un gran destino para ti también, porque al aceptar a Shiloh, al Mesías pacificador que vino para redimir al mundo, tú eres parte de la familia de Dios. Y una gran herencia te espera que pronto se te concederá. Prepárate para encontrarte con tu Dios, porque las promesas divinas no fallan. Y recibirás una herencia maravillosa que jamás podrías recibir aquí en la tierra. Acepta a Jesucristo como tu Salvador personal y serás salvo tú y tu casa. Oremos. Padre y Dios Santo que estás en los cielos, cuánto ánimo recibimos con las promesas que nos diste de darnos la herencia eterna. Gracias porque nos permites tener un Padre tan maravilloso y tan rico que nos dará lo mejor que tiene. Y en Jesús nosotros podemos ser coherederos juntamente con Él. Gracias por las promesas que les diste a los hijos de Jacob y también a los patriarcas, de concederles la tierra prometida, un anticipo, un símbolo
de esa herencia eterna que se concretará cuando recrees esta tierra y los nuevos cielos purificados que harás en medio de tus hijos. Queremos vivir para siempre allí, en tu santa ciudad, seguros y confiados y felices, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.